Y es un placer para mí y un gusto presentar a Julia del Amo. Digo presentar porque es lo que toca, teóricamente, porque todos la conocéis y la conocéis bien. Julia del Amo es médico, se formó en la Universidad Autónoma de Madrid y posteriormente estuvo en el extranjero, estuvo becada por el Medical Research Council, hizo su tesis sobre inmigrantes africanos en Londres y también hizo un máster en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, la prestigiosa escuela. Y posteriormente, a partir del 97, trabajó en el Instituto Carlos III, desde ahí siguió trabajando y ha estado también en una estancia en Nueva York también y desde el 2018, finales, es la directora del Plan Nacional del SIDA y es ella la que, de una manera ejecutiva y de una manera también formal, pues pudo implantar la PrEP en España. Y es ella la que nos va a hablar del tema en concreto de la PrEP y qué se ha podido hacer sobre la PrEP a lo largo de este periodo de implantación. En concreto, ¿se han cumplido nuestras expectativas en la implantación de la PrEP? ¿Necesitamos nuevas estrategias? Julia. Muchas gracias, Esteban, y buenos días a todos y a todas. Y gracias a GESIDA por invitarme a participar en esta plenaria y a contestar estas dos preguntas que me planteáis, si se han cumplido nuestras expectativas con la implementación de la PrEP en España en estos 2 años y si necesitamos otras nuevas estrategias. Muchos de vosotros sabéis que recientemente el Plan Nacional sobre el SIDA se ha reconfigurado dentro de la Dirección General de Salud Pública en la División de Control de VIH, ITS, hepatitis virales y tuberculosis, reflejando este abordaje integral que es lo que precisamos mirando hacia 2030, que es lo que os quería comentar a continuación, y es cómo la profilaxis preexposición para el VIH se enmarca dentro de lo que es una estrategia de eliminación de una infección, la infección por VIH, que está contemplada dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, en concreto del 3.3, que aspira a la eliminación del VIH, de las hepatitis virales, de la tuberculosis y la malaria, en un marco, como digo, de abordaje ambicioso dentro de los ODS para 2030. Y como bien sabéis, la eliminación de una infección pasa por diferentes elementos estratégicos: prevención primaria, prevención secundaria, y nuestra estrategia fundamental es el diagnóstico de las personas, su vinculación al tratamiento y la garantía de que este tratamiento sea accesible para todos y su eficacia y su efectividad se traduzca en una supresión de la replicación virológica. Está bien establecido como las personas con carga viral indetectable no solamente mejoran su calidad de vida, su esperanza de vida, sino que no pueden transmitir la infección a terceras personas. Por lo tanto, es una estrategia potente de salud pública para disminuir la incidencia. De ahí que para 2030 nuestros objetivos estratégicos deben alcanzar el diagnóstico del 95% de las personas con VIH, de ellas un 95% de tratamiento y de ellas un 95% de carga viral suprimida. De hecho, sin estos elementos, la profilaxis preexposición en todos los estudios de modelización no aporta grandes ventajas. Pero además de trabajar sobre las personas VIH positivas, hay que trabajar también sobre las personas VIH negativas, manteniendo su estatus VIH negativo. Y aquí hay diferentes estrategias de intervención en función del perfil de las personas, que pasan por la promoción del preservativo y el uso de lubricantes, que pasa por la profilaxis postexposición, además de la promoción del preservativo, y para aquellas personas con elevado riesgo de adquisición por VIH, además del preservativo, la profilaxis preexposición para este grupo de personas. ¿Qué expectativas tenía ONUSIDA en el año 2016, año en el que hay una declaración política muy importante
la que compromete al mundo, nos compromete a todos a la eliminación del VIH y a los objetivos intermedios de 2020. ONU-SIDA plantea que para 2020 había que iniciar 3 millones de personas en todo el mundo en profilaxis preexposición, pero que también había que trabajar en otras estrategias probadas que previenen la infección por VIH, como la circuncisión voluntaria en hombres, así como la promoción del preservativo, en una estrategia de combinación, de prevención combinada, a la que nos hemos referido durante muchísimo tiempo como una estrategia necesaria. Sin embargo, las cosas, si bien van avanzando, no van todo lo rápido que entendemos que nos gustaría a todos. Y en esta diapositiva veis cuál es la situación de la implementación de los programas de profilaxis preexposición en todo el mundo. En los colores más oscuros, los países donde hay un mayor número de personas en profilaxis preexposición. De esos 3 millones que teníamos como objetivo para 2020, a finales de 2021 había algo más de 1,5 millones, por lo tanto el objetivo a nivel global no se ha alcanzado. Y veis que algunos países no han iniciado programas de profilaxis preexposición y otros, como España, están en una situación intermedia. Es esperanzador ver cómo los números están aumentando y cómo son datos que nos animan a pensar que con más apoyo la inercia de esta curva seguirá creciendo. Y es verdad que en el año 2020 y en el año 2021, con la pandemia por la COVID-19, muchas de estas intervenciones se han visto afectadas de una manera importantísima. Conocéis que la profilaxis preexposición, en principio en ese momento, con tenofovir disoproxilo y entricitabina, se aprueba por la FDA en el año 2012 y que la Organización Mundial de la Salud la recomienda como una estrategia de prevención. Además de las otras de las que hemos hablado, importante recordar que no es una estrategia aislada, es un paquete de intervención de salud pública, lo hace en 2015. Y la Agencia Europea del Medicamento aprueba su utilización en Europa. Y, por tanto, en España, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios lo aprueba también. Es decir, la PrEP en España está aprobada desde 2016. En 2016, GESIDA, de una manera rauda, porque fue rapidísimo, elabora unas recomendaciones para profilaxis preexposición, pero en ese momento la Comisión de Salud Pública, presidida por el director o la directora de Salud Pública en ese momento y los representantes de las comunidades autónomas, porque este es un órgano en el que todos tienen voz, en ese órgano con todos los representantes, se decide que hay que preguntarle al Comité de Ética, de Bioética, si es ético financiar con fondos públicos una medida preventiva cuando existen otras como el preservativo. ¿El Comité de Ética es contundente? Sí. Y es más, yo os animo a que leáis el documento, que es larguísimo y con un lenguaje así un poco de Comité de Ética y muy... Pero es impresionante los ejemplos que pone. ¿Qué haríamos con personas que continúan fumando y que necesitan intervenciones preventivas? ¿Qué haríamos con personas que voluntariamente deciden viajar a países donde hay una elevada exposición de otras infecciones, véase malaria, véase fiebre amarilla, y aún así nosotros estamos previniendo y tratando? Por lo tanto, es contundente. Aún así, la Comisión de Salud Pública decide que va a pedir un estudio de factibilidad para ver si una estrategia que ya se había demostrado factible en muchísimos entornos lo era en España. Y así se fueron retrasando las decisiones hasta que el 1 de noviembre de 2019 se aprueba su financiación pública. Como digo, la profilaxis preexposición en España estaba aprobada. Lo que pasa es que para su dispensación en farmacias hospitalarias, que es
cómo se regula en España la prescripción de los antirretrovirales para el VIH, para la hepatitis C. Esto hacía prácticamente inasequible su dispensación, dado que los antirretrovirales en farmacias hospitalarias de hospitales privados hacía que la estrategia no fuera escalable a nivel de toda España. Por lo tanto, el 1 de noviembre de 2019, el Sistema Nacional de Salud financia la PrEP como una medida de prevención del VIH en personas de alto riesgo. La dispensación, como os he comentado, se realiza en farmacia hospitalaria o centros asistenciales autorizados para ello. Y en este sentido, el modelo del Checkpoint de Barcelona fue un ejemplo de buena práctica que permitió que estas innovaciones con una farmacia hospitalaria dependiendo, o sea, un centro dependiendo de una farmacia hospitalaria, pudiese acercar la PrEP a la comunidad con el modelo del Checkpoint. En ese sentido, fue muy importante tener modelos que se estaban adelantando ya a los ritmos, por así decirlo, de la casa. Entonces, con esta relativa limitación, que permite, como digo, adaptaciones dependiendo de los contextos, se financia la PrEP para personas de alto riesgo, siempre, lógicamente, combinado con otras medidas de prevención. Y se establecen una serie de criterios que son realmente muy parecidos a los que plantea GESIDA y los que plantea cualquier otra guía en cualquier otra parte del mundo. Son personas que tienen de manera autorreportada estas prácticas de riesgo. Y es lo que hizo que España, que estaba en este color rojo fundamentalmente, quitando los rinconcitos verdes de implementación, estudios de implementación, pasase a tener un color similar al de los países de nuestro entorno, que es lo que deberíamos, que es lo que nos corresponde, dada nuestra situación epidemiológica y nuestro nivel de desarrollo. Los criterios de elegibilidad de la PrEP son, en estos momentos, está dirigido a personas de más de 18 años, a hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres y a mujeres transexuales, con estos criterios de riesgo, además de las trabajadoras sexuales del sexo sin uso habitual de preservativo. Sabemos que es insuficiente y que la necesidad de ampliación a hombres y mujeres cisexuales y a adolescentes y además de personas que se inyectan drogas es algo que no estaba contemplado en esos criterios y esto está en fase de estudio y esperemos que pronto se pueda aprobar. Estimar el número de candidatos a PrEP en España no fue fácil porque realmente esta es una pregunta que se hacen muchísimas, que no sabíamos ni nosotros ni ninguno de nuestros compañeros de otros países donde estaban implementando PrEP. Y para eso utilizamos diferentes modelos, el llamado ratio de personas a tratar en PrEP. Básicamente es un ratio entre una razón entre el número de personas en PrEP dividido por el número bien de nuevos diagnósticos de VIH, bien, como el caso de Australia, del número total de personas en PrEP, de personas con VIH en el país, perdón. Por lo tanto, aquí, a ver, que no se ve muy bien en la diapositiva, sí, creo que se ve bien. En el ratio que veíamos en Australia, el ratio que veíamos en Australia era que por cada persona VIH positiva, ellos tenían 13 personas en PrEP. En Francia, por cada nuevo diagnóstico de VIH en 2017, tenían a 1,6 personas en PrEP. Y en Estados Unidos, por cada nuevo diagnóstico, tenían casi 6 personas en PrEP. Nosotros planteamos un ratio de 8, de tener a 8 personas en PrEP por cada nuevo diagnóstico de VIH, lo que nos daba un techo de 15.000 hombres que tenían sexo con hombres potenciales subsidiarios de PrEP e hicimos este cálculo para cada una de las comunidades autónomas porque así nos lo pidieron. Por lo tanto,
El año 2020 era el año en el que esto se tenía que implementar y es el año en el que llegó la COVID-19 y muchas de las iniciativas se vieron retrasadas. Aún así, y gracias también a GESIDA, porque también participasteis en la elaboración de este manual de centros PrEP, que tenía que tener un centro para poder llevar programas de PrEP. Como decía, no es solamente la dispensación del fármaco, sino toda una estrategia preventiva muy vinculada al diagnóstico y el tratamiento precoz de otras infecciones de transmisión sexual, es una promoción de una vida sexual plena y sana. Desarrollamos un sistema de información de profilaxis preexposición. Sorprendentemente lo aprobamos también en julio, esto venía de atrás y de nuevo refleja el poder de trabajar en equipo. Dentro de la red de investigación de SIDA, en el programa 1 de salud pública, habíamos contemplado la posibilidad de crear una cohorte de usuarios de PrEP. El Centro Nacional de Epidemiología quería monitorizar los usuarios de PrEP. El Plan Nacional del SIDA también lo quería hacer, así que nos pusimos a hacerlo juntas de manera que no fragmentásemos iniciativas. En ese sentido, pues muchas gracias a la RIS y al Centro Nacional de Epidemiología, porque gracias a esto pudimos poner un sistema de implementación casi en vida real a la implementación de la PrEP. Y además, en julio del 2020, sorprendentemente, también pudimos firmar un convenio con SEISIDA para promover la implementación de este sistema de información y para promover actividades de profilaxis preexposición. Y esto nos lleva a octubre de este año, al mes pasado, donde pudimos hacer un primer análisis de cómo estaba la implementación de la PrEP 2 años después, y con estas expectativas de nuestro techo eran 15.000 hombres gays más 2.000 mujeres que ejercían la prostitución como techo teórico. Para eso estábamos monitorizando, como digo, su implementación con este sistema. Yo os animo a que entréis en la plataforma de SIPREP. Tiene una parte pública, una parte para personas que reportan la información y tiene esta estructura. El centro prescriptor de PrEP accede a la base de datos, que, como digo, es muy amigable, y podéis tener información de seguimiento de PrEP de vuestros participantes con informes que se generan automáticamente y que os permiten monitorizar vuestro trabajo. La comunidad autónoma puede ver todos los centros PrEP de su comunidad autónoma y tiene derecho y acceso para ver toda esta información. Esto se hace, lógicamente, de la mano de los coordinadores de las comunidades autónomas. El Plan Nacional sobre el SIDA, podemos ver lo que pasa en toda España, pero es el Centro Nacional de Epidemiología el que puede mantener, consultar, explotar estos datos. Por lo tanto, con esta estructura os animamos a todas las personas a que colaboréis con la información que se está generando, y Asunción Díaz presentará en este congreso la primera caracterización de los usuarios de PrEP en este sistema, en SIPREP, para que, bueno, pues ya no cuento nada más porque escucharemos a Asun dar esa presentación. A octubre del 2021 había algo más de 9.000 personas recibiendo PrEP en toda España. Esta es una información que no viene de SIPREP, es una información que nos han proporcionado los coordinadores de VIH de las comunidades autónomas y simplemente es una declaración numérica. Y como veis en el mapa refleja el número de centros PrEP que tiene cada comunidad autónoma. En total hay 128 centros dando PrEP en las 17 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas. Es decir, la PrEP se ha implementado ya en todos los territorios del país con diferente nivel de penetración. A nivel de centros, pues tenemos Comunidad Valenciana con 23 centros que pueden dispensar PrEP, en Cataluña 21 centros, Andalucía 16, Castilla y León 13 y en Madrid de momento hay solamente un único centro
que puede implementar profilaxis preexposición. En el resto de los centros en España, si bien debido a que la COVID no ha saturado los servicios también de las Direcciones Generales de Salud Pública y no ha podido hacer una promoción activa de la PrEP, los hospitales con capacidad de prescribir antirretrovirales se han adelantado un poco a las consejerías que estaban saturadas. En Madrid, por lo que entiendo, hubo una prohibición expresa a las farmacias hospitalarias que os impidieron dar ese paso adelante que han dado muchas otras comunidades autónomas, incluso en un contexto pandémico. Cataluña tiene 5.000 personas en profilaxis preexposición en 21 centros, aunque se centran y se concentran fundamentalmente en 3 o 4. Pero hay una buena representatividad para acercar la PrEP a los potenciales usuarios. En Madrid hay 1.800 personas en PrEP reglada, quiero decir, probablemente haya mucha más gente haciendo PrEP por su cuenta, comprándola por Internet, la llamada PrEP salvaje, porque todos hemos leído en las noticias las listas de espera que viene dado por el hecho de que hay un único centro para una población como la de la Comunidad de Madrid. 840 usuarios de PrEP en la Comunidad Valenciana y 632 en Andalucía, por plantear los números más grandes. Y ahora sí, haciendo un zoom en SIPREP, y estos son resultados que están publicados en un informe que está disponible en la página web del Ministerio de Sanidad. De esos 9.000 usuarios de PrEP, tenemos información en SIPREP en 832 personas. Y eso es una buena cifra para empezar en un sistema de información que lleva muy poco tiempo en marcha en un contexto de la tensión provocada por la COVID. Por lo tanto, yo creo que es un buen arranque teniendo en cuenta que todavía no tenemos datos ni de Cataluña ni de Madrid, que es donde están los números más grandes, y lo que nos indica SIPREP y que no nos indicaban los números de antes es que efectivamente los usuarios de PrEP son en su mayoría varones, un 81% son españoles, 45% con estudios universitarios, 53% con un empleo, que son hombres que tienen sexo con hombres, fundamentalmente sí, hombres gays y bisexuales, algo menos, un 1% son mujeres trans y muy poca proporción, 0,3%, mujeres que ejercen la prostitución, que la mayoría de ellos han tenido varias prácticas de alto riesgo para adquirir el VIH, y el acceso a los programas de PrEP, tengamos cuidado porque aquí no está Madrid ni Barcelona, que son las grandes cifras, pero como veis aquí, el 13% de los usuarios de PrEP ha sido derivado desde la atención primaria, un 23% desde un centro de ITS, un 11% desde otro dispositivo sanitario, un 9% desde una ONG y un 38% por decisión propia. Por lo tanto, sobre la pregunta si se han cumplido nuestras expectativas, pues a ver, yo creo que aquí el vaso puede estar medio vacío o medio lleno. Yo creo que es bueno que se haya implantado en todo el territorio, pero claramente hay heterogeneidad en España. Hay 9.000 personas de alto riesgo que ahora mismo están recibiendo PrEP. ¿La accesibilidad efectiva a la PrEP? Pues obviamente efectiva no del todo, porque todavía incluso en lugares donde hay muchos centros para PrEP hay sobrecarga asistencial por todas las cuestiones que hemos revisado, y en algunas comunidades autónomas hay barreras administrativas para que las personas inmigrantes en situación irregular administrativa o solicitantes de asilo tengan acceso tanto al tratamiento antirretroviral como al tratamiento preventivo en PrEP. El sistema de información de SIPREP, bueno, pues está en desarrollo, por supuesto no implantado del todo, pero el que lo tengamos y que esté en ello, pues es, yo creo, una buena señal, si bien también tenemos heterogeneidad a lo largo del territorio. ¿Qué necesitamos? Necesitamos, como ya hemos comentado, ampliar los criterios de elegibilidad y, sobre todo, incluir a los adolescentes, porque el resto de las prácticas, al ser autorreferidas, dan un cierto juego, pero para una persona de 16 años es fundamental que esto esté autorizado
por la Dirección General de Farmacia directamente y la Comisión Interministerial de Precios. Tenemos que dotar a los centros PrEP. No es solamente dar el fármaco, como bien sabéis, hay que hacer un abordaje integral en prevención de otras infecciones de transmisión sexual y en un abordaje interdisciplinar del chemsex. Y, lógicamente, hay que promocionar la PrEP. Hay muchísimas personas todavía que no se sienten a riesgo y es la obligación de las administraciones poner esta información en la calle. El aumento de las infecciones de transmisión sexual en las personas usuarias de PrEP, si bien no puede ser una barrera para no implementar la PrEP, tampoco puede ser algo que queramos esconder, porque la realidad y los datos son muy consistentes. Os pongo este metaanálisis de 2018 y hemos discutido hasta la saciedad. Es gente que tiene ITS antes de tener la PrEP, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que no sea una población a la que vamos a poder acceder de forma estratégica para poder diagnosticar y tratar las ITS. Pero esto hay que dotarlo porque lleva, lógicamente, una importante carga de trabajo. ¿Cuándo vamos a medir que estas 9.000 personas de alto riesgo para adquirir VIH están contribuyendo a una disminución de la incidencia de los nuevos diagnósticos en España? Pues 2020 y 2021 era como el momento. Tal vez 2020 no, pero en 2021 podríamos haber visto esta disminución. Pero claro, os leo el informe que se publica, está por ahí esta mañana, se cuelga este informe en la página web del Centro Nacional de Epidemiología y del Ministerio, los nuevos diagnósticos de VIH en España en 2020. Y, lógicamente, lo que nos dicen es que los datos que estamos viendo están claramente infraestimados porque ha habido una falta de recursos, una sobrecarga de los sistemas de vigilancia epidemiológica y que, por tanto, se han hecho, además de menos pruebas, se han reportado menos pruebas y, lógicamente, esta disminución que estamos viendo de los nuevos diagnósticos, tanto en personas heterosexuales, tanto en hombres en rojo como en mujeres en verde, están provocadas por un sesgo de notificación. Por lo tanto, estas caídas ya nos gustaría creérnoslas, pero posiblemente lo que están reflejando son deficiencias en los sistemas, como por otra parte se ha visto también en otros países europeos, y el ECDC está siendo muy cauto a la hora de interpretar con optimismo esta caída. Porque además, si vemos que la disminución se produce también en las personas heterosexuales en rojo que no son candidatas al uso de PrEP, lógicamente lo que nos está diciendo es que estamos ante un problema de falta de notificación adecuada. ¿Necesitamos otras nuevas estrategias para prevenir la PrEP? Necesitamos implementar lo que ya conocemos de manera decidida. Con las estrategias que tenemos en marcha y que tenemos disponibles se puede eliminar el VIH para el año 2030. Lo que pasa es que hay que implementarlas. Esto es lo que hay que hacer. Hay que alcanzar estos objetivos 95, 95, 95 para el año 2026. Y esto, como sabéis, solo se puede hacer con una apuesta decidida contra el estigma y la discriminación, que sigue siendo una de las barreras más importantes que, por desgracia, nos seguimos enfrentando todavía en el año 2021. Estas son las estrategias, no las voy a volver a repetir, pero estas, para mí, más que las nuevas, son las de siempre y las que necesitamos tener en marcha. Quiero agradecer a las personas de esta diapositiva el trabajo conjunto para los resultados en implementación de PrEP en España, y a todos vosotros y vosotras, muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Julia. Tenemos unos minutos para preguntas. Por favor, aquellos que estéis interesados, acceded al micrófono, identificaos y emitid vuestra pregunta de una forma breve, de una forma concisa.
Aquí hay una pregunta de Pep primero y luego... Bueno, más que una pregunta, Julia, que nos has comentado los resultados sobre ITS del estudio de factibilidad, que realmente observamos un aumento de sífilis y gonorrea, pero que no era estadísticamente significativo, y curiosamente una disminución de infecciones por clamidia, que tampoco era estadísticamente significativo. Es un dato más cuando se habla de este incremento de ITS debido a la PrEP, ¿no? Que tenemos datos propios. Sí, pero es posible que en el estudio de implementación la gente está todavía un poco en fase de implementación y yo creo que tiene sentido pensar que las ITS puedan aumentar en un colectivo que está teniendo prácticas de riesgo y que no está utilizando el preservativo. De ahí nuestra necesidad de trabajar de forma activa diagnosticando y tratando y disminuyendo la carga de ITS en ese grupo, porque a la larga, como estrategia, probablemente consiga una disminución de las ITS. Y como decías, y gracias, Pep, por recordarlo, lo que sí hubo de forma muy marcada fue una disminución del uso de drogas asociadas a chemsex. Y todo eso tiene una explicación clara. Las personas están más empoderadas, se sienten más seguras, tienen vidas sexuales y personales más plenas y, por lo tanto, no necesitan utilizar a veces el recurso del chemsex para poder tener relaciones sexuales. Gracias por recordarlo. Buenos días, Julia. Muchísimas gracias por esta presentación excelente, concreta y que nos ha aclarado tantísimas cosas. Quiero hacerte un comentario y una pregunta. El comentario es que sabes que en Madrid finalmente parece que se va a implantar la PrEP de manera generalizada en los centros sanitarios. Estamos en eso ahora. Es una reivindicación desde el principio de los tiempos y es una situación un poco vergonzosa que solo un centro sobrecargado hasta los extremos se ha encargado de administrar la PrEP a todos los muchachos con listas de espera de meses. Y a pesar de un trabajo ingente por parte de la gente de Sandoval que no tiene nombre. Yo creo que es una buena noticia y esperamos que para principios del año que viene podamos disfrutar y los chicos puedan llegar a tomar la PrEP en todas partes. La pregunta es la siguiente. Mira, ¿tú crees que el efecto que la PrEP pueda tener sobre el nuevo diagnóstico de infección por el VIH se puede medir de una manera tan inmediata en el tiempo? Me refiero, seguramente, y por los datos que el otro día, que publicó Vic y Asun, seguramente la mayor parte de los diagnósticos que hacemos es de gente infectada en el pasado. Es de suponer, por tanto, que las infecciones que se hayan prevenido por la PrEP y las secundarias a los casos prevenidos lo vemos más adelante. Lo digo porque lo mismo el registro tan inmediato no nos da una idea de la eficacia de la PrEP, ¿no? Digo yo. Sí, es verdad, Santi. De hecho, en un trabajo reciente de Asun y de Vicky en la CORIS, midiendo infección reciente en muestras de biobanco, veían que una proporción en torno a un tercio no eran infecciones recientes en los últimos meses. Es decir, esa gente sí la podríamos captar con un año vista. Pero tienes razón que es necesario darle un poco más de recorrido a la disminución. Yo lo que quería señalar es que esa caída tan espectacular del número de nuevos diagnósticos en España en 2019, que no están los datos consolidados, y 2020, no los podemos atribuir a la nueva estrategia, a pesar que nos encantaría poderlo hacer, porque tenemos unos sesgos de diagnóstico y de notificación que nos lo impiden. Esto, la verdad es que es un ejemplo para los libros de textos de epidemiología. ¿Cómo interpretas esta caída cuando pasan muchas cosas al mismo tiempo? Algunas buenas, otras malas. Pero tienes razón que la idea es que esto lo veamos más adelante. Muy bien. Y yo creo que sí, que se puede medir. Bueno, esto es la tarea de Asun, que estará por ahí, no sé. Gracias. Bueno, y fantástica la noticia de Madrid, Santi. Yo no lo sabía, así que está muy bien. Muchas gracias. Felicidades, Julia, por tu presentación. Dos preguntas. 9.000 casos en PrEP, 15.000 estimados. Con los datos que tenéis ahora, ¿calcularíais que esta cifra de estimados es baja, es alta? Primera. Segunda, ¿los sistemas de información recogerán la eficiencia del programa en términos de ITS o de infecciones durante la PrEP? ¿Y qué hacer? Sí, pues sobre la primera pregunta, José María, no lo sé, porque nosotros cuando nos pusimos ese techo de 15.000 es porque cada nueva incorporación a la cartera básica de servicios tiene que tener un análisis económico detrás.
y es la Comisión Interministerial de Precios la que hace cuentas y la que estima si la intervención se financia para todos en el país o no. Y por eso nos pedían un número. Y el número tenía que salir de algún sitio y nadie tenía ese número. De hecho, en las reuniones del ECDC, a las que asistimos también Pep y yo, esta pregunta de cómo calcular el número de potenciales usuarios de PrEP, no hay ahora mismo ningún abordaje claro. Por lo tanto, 15.000, no lo sé, en su momento habíamos hablado de 12.000 potenciales, yo ahí no lo sé. Lo que sí es verdad es que si nosotros monitorizamos lo que estamos haciendo y vemos que necesitamos 20.000, el sistema lo permite. Una vez que está financiado, ese mecanismo es mucho más ágil. Lo que era complicado era el primer desbloqueo. Y lo segundo, efectivamente, si PrEP recoge la aparición de infecciones de transmisión sexual y recoge el uso de drogas, porque es fundamental medirlo todo, como bien dices. Bueno, Carlos Galera, de La Risaca. Bueno, enhorabuena por la presentación, muy clara. Yo creo que sí que se podría hacer algo más, y es a nivel desde el Plan Nacional insistir más en las comunidades autónomas. Yo creo que vosotros vivís una situación en las regiones centrales, en Cataluña, en Madrid, que no es la misma que tenemos en algunas comunidades autónomas. Yo creo que es necesario hacer una presión mayor y sobre lo que has dicho, o sea, sobre un poco dar publicidad a la eficacia que tiene esta medida. O sea, esta medida que es clarísimamente eficaz y que no solamente es dar la medicación, sino que va apoyada en una serie de medidas que son las que realmente son útiles, aparte de la medicación, no se están haciendo en muchos sitios porque, primero, no hay infraestructura para hacerlas. O sea, en la Comunidad Autónoma de Murcia no hay ningún centro comunitario de atención a las ITS. La estamos haciendo en los hospitales. Y los hospitales no todos están dotados ni capacitados ni tienen infraestructura para hacerlo bien. Entonces, en este sentido, creo que se podría hacer mucho más. Se podría insistir a nivel desde el Plan Nacional cómo habría que actuar a nivel de las comunidades autónomas. Y yo creo que esto es muy importante. Gracias, Carlos. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer ahí, pero gracias. Bueno.